Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural. Bienvenidos a todos a Granada. Os estábamos esperando con los brazos abiertos porque un congreso sin congresistas no sería un congreso. Tengo el honor de presentar esta tarde al que hasta hace un mes ha sido el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública y hoy sigue siendo profesor de dicha institución que no solo tiene prestigio a nivel nacional, sino es centro de referencia para la atención primaria de la Organización Mundial de la Salud. Joan Carles March es la historia viva de la escuela. Yo te conozco desde siempre en la escuela. O sea que la verdad es que la escuela y tú habéis hecho el mismo recorrido. Y es verdad que, en parte, el prestigio de esa institución se te debe a ti también, sobre todo en la última época que la has dirigido. Él ha colaborado con nosotros en la organización de este congreso. De hecho, le pedimos y él aceptó, se dejó participar en el comité organizador y la escuela no solo estaba como colaborador, sino que ha participado, ya digo, activamente. Él va a dar la conferencia inaugural, que estoy seguro que nos va a impactar a todos. Yo le conozco sus dotes y por eso le pedí que aceptara este envite y él se deja también hacer y aceptó encantado dar esta conferencia. Pero también la escuela ha participado en la organización de otras mesas del Congreso, una mesa de medio ambiente, una mesa de violencia de género, una mesa que va a haber mañana de recetando webs en la consulta para nuestros pacientes y también la Escuela de Pacientes, adscrita a la Escuela Andaluza de Salud Pública, es parte activa y coorganizadora de lo que va a ser una actividad con la comunidad que empieza mañana aquí en la misma explanada del Palacio de Congreso. Por eso digo que la escuela con Semergen hemos establecido una alianza estratégica y nuestra relación profesional ha hecho que en este año y medio, casi 2 años que venimos trabajando codo con codo, también hemos trabajado en los congresos autonómicos, la escuela y nosotros, pues ya Joan Carles y Semergen Andalucía y Semergen en general y yo mismo, pues más que compañeros somos verdaderos amigos. Joan Carles, para ti el estrado y encantado y aportas valor a esta institución y encantado de que estés aquí con nosotros. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Un título para empezar, para hablar de médicos con alma. Digo médicos con alma probablemente porque el alma, el corazón y la vida son elementos fundamentales para avanzar en la vida y para trabajar y hacer que las cosas sigan un camino que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De alguna forma, en primer lugar, me gustaría valorar que todos y todas las que estamos aquí tenemos un elemento, un valor fundamental para poder hacer cada día nuestro trabajo diario, ¿no? Y en ese sentido quiero plantear que creo que las cosas positivas tienen que tener un elemento fundamental en la vida de la gente y, por tanto, yo soy muy positivista y creo que poner las buenas noticias, por favor, no demorarlas, decirlas de entrada, si es una buena y una mala, la primera la buena para poder generar buena vía en el sentido de la gente, ¿no? Y eso en un entorno en el cual una cosa fundamental para mí es que no vivimos en un cambio, en una época de cambios. Aunque haya muchos cambios, aunque los cambios nos atosigan, nos vienen uno detrás de otro, la realidad estamos en un cambio de época que implica cambiar muchas cosas en las formas y en las maneras que hacemos las cosas, ¿no? Porque probablemente en esta foto, seguramente todos veremos mecheros encendidos intentando iluminar un acto, ¿no? Pero seguramente eso forma parte de esa idea del paciente 1.0, del paciente en la cual veía la figura del médico como una figura absoluta basada en el respeto, donde era imposible cuestionar el diagnóstico y donde probablemente se sentía como un agente pasivo, en su enfermedad. Probablemente se seguirá. Probablemente en estos momentos las cosas han cambiado radicalmente, ¿no?
Y probablemente lo que veíamos antes en esa foto o en esa imagen que yo veía, vosotros no, yo sí que la veía, en la cual lo que se veía era mecheros iluminando en la Plaza San Pedro. Frente a esa, la imagen de hoy no sería de mecheros probablemente, sino que sería de móviles y de iPads como elemento fundamental, ¿no? Esa es un poco los elementos fundamentales de esa primera idea. Estamos en una época, no en una época de cambio, sino en un cambio de época donde esa imagen hace que las cosas cambien absolutamente, ¿no? En segundo lugar, hay un elemento que me parece fundamental y es la idea de la importancia de la vocación. La vocación. Todos tenemos un don que es la vocación. ¿Por qué cuando vosotros os hicisteis médicos? ¿Cuáles eran los elementos que marcaban el hecho de ser médico? Probablemente algunos porque queríais curar enfermedades, otros por tradición familiar, otros porque queríais cambiar el mundo con vuestro trabajo. Seguramente alguna de esas cosas marcó vuestro futuro profesional. Pero la clave fundamental en esa historia es que vosotros, cada uno de nosotros, tenemos un papel a hacer en esa mejora de la salud, en la mejora del trabajo que hacemos, y en esa historia el papel de la vocación es un elemento fundamental para poder avanzar, para poder trabajar y para poder hacer que todos y cada uno de nosotros avancemos y hagamos lo que es el día a día de cada uno de nosotros. Y probablemente, si vamos, primero, cambio de época, no una época de cambios. Dos, estamos en un entorno en el cual la historia se basa en la vocación como un elemento fundamental, en la cual estamos metidos en ello, el don de la vocación. Y hay un tercer elemento fundamental, y de ahí viene el título de esta conferencia, y es la historia del alma. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, probablemente somos médicos con alma. Y todo eso del alma nos vino probablemente al leer una crítica, un escrito que hacía un periodista que escribe en El País y habla en la SER, que decía que la técnica sin alma sirve de poco. La técnica sin alma sirve de poco y de alguna forma nos planteamos que teníamos que hacer alguna cosa más para poder avanzar en esa historia. La técnica tiene que tener alma, tiene que tener historia y tiene que tener vida y corazón en ese sentido. Y en ese sentido trabajamos en una historia de la técnica con alma y, por tanto, médicos y médicas con alma, en la cual voy a hacer una serie de palabras que creo que para mí tienen mucha importancia porque le dan alma, corazón y vida al trabajo que hacéis y que hacéis cada uno de vosotros. La primera palabra es la palabra honestidad. Alma con H viene de que palabras que tienen H, y palabras con H, para mí, una primera palabra es la palabra honestidad. La segunda, humildad. La tercera, hechos. La cuarta, habilidades. La quinta, heroísmo. La sexta, humor. La séptima, humanidad. La octava, huella. Hay que poner huella. La novena, hueco. Hay que buscar hueco. Y la décima, la importancia del hoy, del presente, ¿no? De la importancia de sumar pasado, presente y futuro, ¿no? Estas son las 10 H's que para mí son claves para poder plantearnos un futuro basado en la historia del alma, de la importancia de tener alma, corazón y vida en la historia que hacemos cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? En ese sentido, voy a empezar por la importancia de la honestidad. Y la honestidad implica, básicamente, una idea de coherencia. Coherencia entre lo que digo y lo que hago, coherencia entre en lo que digo y cómo lo digo las cosas, entre mis valores y lo que yo realmente hago. Y, por tanto, la importancia de hacer las cosas basado en una coherencia me parece un elemento fundamental. Por tanto, médicos con coherencia, médicos con honestidad, médicos y médicas que trabajan la idea de que antes de entrar, antes de empezar, antes de hacer, por favor, pensar antes de decir, reflexionar antes de hacer, fundamental, porque es un elemento de honestidad fundamental para poder hacer las cosas lo mejor posible y para poder avanzar.
Por tanto, la primera idea de honestidad. Honestidad como un elemento clave y fundamental en la historia del trabajo que hacemos cada uno de nosotros y nosotras. Por tanto, primera H, honestidad, que añadiría la H de coherencia, que también tiene H, aunque sea intercalada, y que también ayuda a avanzar en esas Hs de médico o médicas con alma. La segunda H es una H que también me gusta mucho. La primera, honestidad, para mí es un elemento clave, pero la segunda es una H fundamental para mí, y es la humildad. Si nos vamos para adelante, podemos llegar a la humildad. No sé si... la humildad es un elemento que probablemente todos pensamos en... necesitamos asombrarnos. A veces las cosas nos vienen demasiado hechas y, por tanto, no estamos dispuestos a aprender. Y lo fundamental en la vida es aprender, es sorprendernos. Acordaros del sorpresa, sorpresa de Isabel Gemio, pues nosotros también tenemos que sorprendernos. Y es un elemento de humildad. Y de humildad implica, de alguna forma, a esos médicos con alma, la humildad. Siguiente, por favor. Siguiente, puedes pasar. Siguiente. Y la humildad es un elemento que implica trabajar, gestionar un elemento que hay que ir con cuidado porque nos puede hacer daño, que es el ego. El ego es un elemento que nos puede hacer daño, nos hace daño a nosotros y a la gente con las que tratamos, porque el ego es, si me permitís la palabra, es cabrón. Y por tanto, tenemos que cambiarnos, tenemos que trabajarnos, qué cosas podemos hacer para poder avanzar y poder intentar conseguir que las cosas no sean tal como las vemos, las sentimos, sino que trabajar la humildad desde la perspectiva de trabajar 3 letras que me parecen fundamentales, 3 palabras que me parecen fundamentales, que las voy a marcar en 3 letras, una P, una G y una P. Una P de pedir las cosas por favor, no cuesta nada y nos ayuda a hacerlo, nos ayuda a hacer las cosas mejor. Una G de gracias. El agradecimiento es contagioso, por tanto, agradezcamos las cosas, agradezcamos a la gente cuando hace una cosa, cuando intenta plantearnos cosas que nos ayuden a avanzar. Y una P un tanto más difícil, probablemente, que es pedir perdón. Por tanto, por favor, gracias, perdón. 3 palabras fundamentales para trabajar el tema de la humildad. Humildad para sorprendernos, para aprender, son elementos fundamentales para poder avanzar y poder trabajar en ese sentido. Por tanto, tenemos ya honestidad, elemento clave. Acordaos, antes de hacer las cosas, pensar antes de decir, no ir como caballo desbocado que genera ante una persona que no ha hecho algo que le hemos pedido. Humildad, perdón, gracias, por favor. Y en ese sentido me iría a los hechos. Los hechos hablan más alto que las palabras, me gusta decir a mí. Y por tanto, los hechos hablan más alto que las palabras e implica, de alguna forma, trabajar la importancia del ejemplo. La importancia del ejemplo. Nosotros somos personas que tenemos que trabajar con nuestro ejemplo, nuestra visión, que podemos ayudar al resto, a los otros, para poder avanzar. Y en ese sentido, me gustaría que viéramos un vídeo en el cual algo de todo eso que hemos dicho lo vemos aquí. Si se ve, no, si no, ya no sé si se verá o no, porque... ¿sí? No. Bien, avanzamos. Pasamos a la siguiente, los hechos. Y los hechos, de alguna forma, ¿qué me decía? Los hechos hablan más alto que las palabras, la importancia del ejemplo, la importancia de avanzar en ese sentido y, por tanto, si puedes pasar la siguiente, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo y, por tanto, desde esa perspectiva siguiente, la clave es hacer que los hechos hablen más alto que las palabras. Siguiente. Y que en ese sentido podemos trabajar el papel de pasar a la acción, como decía antes, ser ejemplo y ayudar al resto de la gente a trabajar con nuestra visión que hacemos de la vida. Siguiente. La siguiente H es una H de humanidad. Una H de humanidad muy importante. Una H de humanidad que
me parece clave en la historia de la gente. Siguiente, por favor. Y hay una cosa que decía Albert Jovell, al cual rindo homenaje por su trabajo, por su idea, por su visión en el mundo, y en la cual dice que la medicina tiene cada vez más ciencia pero menos humanidad. Y probablemente la gente necesita sentirse escuchado, tener la visión de la humanidad como un elemento fundamental en la vida de la gente. Y por tanto, en ese sentido, creo que plantearnos una medicina basada con más humanidad y con ciencia, pero con humanidad, no es ciencia y no humanidad, son ciencia y humanidad. La clave es unir, es sumar. Las sinergias son claves en esta historia y es las que nos ayudan a avanzar en ese sentido, ¿no? Y por tanto, en esta historia, por tanto, la humanidad debe ser una cualidad inherente al ser humano, porque todos los días vemos ejemplos de que no es así. Por tanto, la clave, la persona enferma, además de cualificación, de conocimientos que los tenéis, la clave es comprensión y sensibilidad que puede ayudar a avanzar en ese sentido, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de humanidad, nos referimos a mostrar interés, a mostrar sensibilidad, a sentir empatía, a crear un espacio entre el tú y el yo, porque me parece que es un elemento clave. El espacio entre el tú y el yo hará trabajar y avanzar en ese sentido. Y por tanto, el tú y el yo, buscando el nosotros en ese sentido, nos va a ayudar a avanzar, a conseguir que la historia avance por ahí, ¿no? Otra H fundamental son las habilidades. Tener habilidades es un elemento fundamental. Nos formamos para tener habilidades. Hay que ir al gimnasio, hay que entrenarse, hay que trabajarse determinados elementos que nos permitan avanzar en ese sentido. Y médicos y médicas con habilidades implica horas de práctica. Horas de práctica. Hay que ir a la práctica y hay que hacer determinadas cosas fundamentales. Por tanto, horas de práctica son muy importantes, pero también talento, mucho talento. La clave de la historia también es el talento. Y si a eso le hacemos un toque de autocrítica constructiva, será perfecto. Por tanto, la idea en ese sentido es esa fórmula de horas de práctica, talento y autocrítica constructiva como un elemento fundamental. Y esas cosas nos va a plantear que probablemente es difícil ser un buen padre, o un buen líder, o un buen profesional sin sudar la camiseta. La clave es que sudemos la camiseta, por eso hay que ir al gimnasio, hay que entrenarse, hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, eso nos marca esas 10.000 horas de práctica, porque la clave no es un tema de magia, es un tema de gimnasia, es un tema de ir al gimnasio para hacer realmente la gimnasia que nos permita avanzar en ese sentido, ¿no? Y por tanto, lo que se esconde debajo del éxito es trabajo. El éxito lo marca el trabajo y, por tanto, en ese sentido, todo el mundo quiere llegar al éxito, pero todo el mundo necesita trabajo y trabajo para poder avanzar en esas 10.000 horas de práctica, en esa historia del talento, la práctica y la autocrítica constructiva como un elemento fundamental para poder avanzar. Y, por tanto, en ese sentido, siempre habrá gente que te diga que no puedes y que no vale la pena. Y yo digo, toma distancias y aléjate de esa gente, que la clave del alma es poner ese esfuerzo que te permita conseguir en esa historia todos los elementos que ayuden a avanzar, a crecer y a conseguir algunas de las claves en ese sentido, ¿no? Por tanto, si pasáis a la siguiente, no sé si se puede ver este vídeo. No sé si yo lo puedo ver, pero no sé si ustedes. Yo creo que no. Ahí. Bueno, seguimos, ¿no? Yo os lo podría poner, pero no se vería y, por tanto, no sería tal. También hay una cosa fundamental. Hemos hablado de honestidad, de humildad, de hechos, de humanidad. Hay que darle un toque de humor a la vida. Y, por tanto, el toque de humor es fundamental. La risa y la sonrisa son elementos que ayudan fundamental. Médicos con humor son fundamentales. Dar un toque de humor cuando estamos en una situación tensa nos ayuda a destensarnos. Y, por tanto, el esfuerzo y el humor son compatibles. Por tanto, la clave es cómo puede ser una persona optimista. ¿Cómo puede ser? Y me planteaba un día en la Escuela Andaluza de Salud Pública, estaba
el autor del libro La buena suerte, que la verdad tuvo la suerte de escribir el libro La buena suerte, Alex Rovira. Y Alex Rovira contaba, ¿cuál creéis que es la historia o la técnica, lo que hacen, lo que les piden a los astronautas, a los que van por Marte, Júpiter o la Luna? ¿Cuál es la técnica que les hacen? ¿Qué les hacen para saber si este sí o este no? Claro, uno puede pensar que sería un tema de astronomía o física cuántica o algo de ese tipo. Y probablemente uno pensará que es eso. Y os digo que no. ¿Qué sería? Pues básicamente un test de optimismo fundamental para poder trabajar. Y la verdad, yo os preguntaría, ¿alguien de aquí que está en la sala se iría a la Luna, Marte o donde sea, al espacio, con un pesimista? ¿Alguien se iría? Probablemente difícilmente se iría con él y, por tanto, difícilmente podríamos avanzar en ese sentido, ¿no? Por tanto, la clave de ir el humor implica plantear aspectos de que la mente funciona mejor cuando le decimos lo que debería hacer a lo que no debería hacer y cuando normalmente nos sale el no por delante, ¿no? Por tanto, tened claro que la clave es el debería hacer como un elemento fundamental que puede ayudar a avanzar en ese sentido. De manera que lo positivo es un elemento fundamental. Piensa en positivo, porque lo positivo abre, lo negativo cierra, lo positivo construye, lo negativo destruye. Por tanto, elementos positivos, siguiente por favor, nos ayuda a avanzar en esa línea de lo que digo. Lo positivo abre, lo negativo cierra. Ante una idea negativa tenemos que poner 3 positivos para volver a estar en situación de partida. Por tanto, tenemos que plantearnos un cambio de historia, un cambio de vida para intentar generar confianza, que es un elemento fundamental. Esa frase que decimos a veces, la confianza da asco, es una frase tóxica que deberíamos quitarnos de la cabeza, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, deberíamos darle un toque de heroísmo. Un toque de heroísmo fundamental en las H's de ese médico o médica con alma. Un heroísmo contra la mediocridad y la chapuza. Un heroísmo cotidiano. Un heroísmo cotidiano, que eso es un elemento fundamental para poder avanzar. Un heroísmo discreto, no es un heroísmo de el gran héroe de Spiderman, no. Esta es la clave de un héroe cotidiano, discreto, que ayude a avanzar en esa historia, que nos permita generar un cambio en la historia, una manera de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y en ese sentido implica un elemento de valor y de dignidad, en esa idea inicial que decía la importancia de los valores. Por tanto, la importancia de los valores también se tiene que plantear en ese sentido. Y por eso, por esa idea, si yo me planteo ¿por quién puede empezar el cambio? Si yo tengo que cambiar, ¿quién tiene que ser la persona que tiene que cambiar? ¿Yo o tú? Y probablemente lo que tenemos que plantearnos es que el cambio empieza por mí. Por tanto, la clave es ir al gimnasio yo, trabajarme yo para poder hacer un trabajo mejor contigo. Y ese es un elemento clave para poder ayudar a avanzar, a generar cambios en esa idea y poder conseguir ese cambio que antes decíamos fundamental para poder avanzar, ¿no? Y en ese sentido, Patch Adams dice, no te empeñes en ser conocido, sino en ser alguien al que valga la pena conocer. Y esa idea fundamental es una idea de héroe cotidiano, héroe discreto, héroe persona que tiene un elemento de heroísmo que ayuda a avanzar y que ayuda a crecer y que ayuda a generar esa idea que planteaba antes, ¿no? Siguiente, por favor. Y en ese sentido hay un elemento fundamental. Hemos dicho que es fundamental estas H's que hemos visto hasta ahora, el humor, el heroísmo, la honestidad, la humildad, los hechos, la humanidad, las habilidades, y por tanto hay un elemento de dejar huella. Hay que dejar huella y hay que tener hueco. Hay que dejar huella porque las cosas fundamentales son muy importantes que dejen huella. Dejar huella es muy importante para poder avanzar. Siguiente, por favor. Porque la idea es dejar huella como un elemento que ayuda a traspasar los elementos que a veces nos impiden llegar donde queremos llegar. Siguiente, por favor. Y por eso, ¿qué legado voy a dejar en ese sentido? Puede ayudar a mejorar la historia, a hacer las cosas de forma diferente, a plantearnos que la vida, sin duda, con esa historia puede hacerse de una forma diferente a las cosas como lo hacemos normalmente, ¿no? Por tanto,
vídeo no se va a ver. No, no sé si... Yo aquí a lo mejor sí que lo voy a ver. A ver si... No sé si... Hemos jugado bien a dar por montada, ¿no? Bueno, teníamos que haber ganado. Vaya, no ha habido final feliz, ¿eh? Al menos para nosotros. Pero ustedes han jugado como campeones. Nunca se han rendido. Y los campeones van con la cabeza alta. Lo que han logrado va mucho más allá de la columna de resultados o lo que se escriba en la portada de la sección de deportes mañana. Han logrado algo que mucha gente se pasa la vida intentando encontrar. Lo que han logrado es esa esquiva victoria en nuestro interior. Y, caballeros, estoy muy orgulloso de ustedes. Hace 4 meses, cuando acepté el puesto en Han Princeton, perdido tenía y aún así... Y mi plan ha fallado. Vine a entrenar a jugadores de baloncesto y ustedes se han hecho estudiantes. Vine a enseñar a niños y se han hecho hombres. Y por eso les doy las gracias. Si alguien entrase por esa puerta ahora mismo y me ofreciera entrenar a cualquier instituto del estado de California, ¿saben qué equipo escogería? ¿San Francis? ¿Pero qué dice este tío? Joder, es broma. Kenyon. Richmond. ¿Rich qué? Richmond. ¿Rich qué? Richmond. ¿Rich qué? Richmond. ¿De dónde somos? Richmond. ¿Cuál es mi barrio? Richmond. ¿Qué amamos? Richmond. ¿Rich qué? Por tanto, hay que dejar huella, como veis, huella por ayudar a avanzar y, por tanto, también hay que plantear que es fundamental tener un hueco. Un médico que tiene su hueco, su espacio. Es fundamental que cada uno de nosotros nos sintamos reconocidos en la historia y, por tanto, ese elemento implica responder, no reaccionar. Es un elemento fundamental. A veces reaccionamos con ese tigre que llevamos dentro y nos hace contestar de una manera brusca a situaciones que no nos gustan. Por tanto, la clave es qué reconocimiento voy a dar al otro, al profesional o al paciente, cuál es mi hueco, cuál es mi espacio. Y ese elemento ayuda a avanzar para poder trabajar en ese sentido, ¿no? Y llegamos al hoy. Hoy es un elemento fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos al hoy? Porque probablemente la importancia del hoy es mucho más importante de lo que pensamos. Ayer, probablemente, la idea del ayer sirve probablemente para aprender. Para leer, tenemos que leer lo anterior, leerlo y haberlo leído, dejarlo leído, ¿no? Por tanto, tomar nota de las experiencias previas. Y, en ese sentido, tenemos que ir hacia el mañana, que probablemente el futuro sirve para ilusionarnos, para pensar que hay elementos que nos motivan, que nos ayudan a trabajar. Y, en ese sentido, está el hoy, el ahora. Es un momento único y irrepetible que permite avanzar y que permite disfrutarlo. La idea del presente, del regalo, el presente es un regalo y, por tanto, ayudar y trabajar en el presente es un elemento fundamental para poder avanzar, ¿no? Y, en ese sentido, la clave es cómo sumar presente, pasado y futuro. Y, en ese sentido, nos vamos a unas claves para ser un médico con alma. Un médico que tenga algunos aspectos de esas H's que he dicho antes, ¿no? Un médico que sea capaz de intentar no tener miedo al cambio. Yo antes decía, el cambio empieza por uno. El cambio empieza por cada uno de nosotros. Si queremos cambiar, si tenemos que tener en cuenta todos los elementos que hay en el entorno, la interacción, las redes sociales, el mundo que la gente viene con la historia leída, probablemente tenemos que cambiar. Y, por lo tanto, tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque la magia está fuera. Y, por tanto, si la magia está fuera, tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y en esa historia, la clave es que el cambio es la única constante. Mejorar es cambiar muchas veces, por tanto, no es cambiar algo, sino es cambiar muchas veces para poder conseguir llegar, ¿no? Y para eso
tenemos que tomar una sonrisa desde la perspectiva de contagiar emociones positivas. Porque las emociones se contagian y los comportamientos también. Si queremos cambio, tenemos que generar el cambio, tenemos que ayudar a que la gente cambie, tenemos que contagiar una idea fundamental, porque os aseguro que la próxima tostada va a caer del lado, no volverá a caer del lado de la mermelada, os lo aseguro, que además incluso no estás gordo, estás hermoso, ¿no? No es que estás mayor, estás más interesante, es que no te haces más viejo, te haces más sabio. Y probablemente, seguro que el próximo árbitro se va a equivocar a nuestro favor en el último minuto de penalti, que no lo era, pero ganamos. Esa es la clave, ese es el espíritu planteado de la historia del optimismo, de los médicos con alma, de las médicas con alma, porque esa es la historia que nos ayuda a avanzar. Y en ese sentido hay que contagiar también felicidad. Y contagiar la felicidad, hay que tener claro que la felicidad es una decisión y por tanto ante eso tenemos que plantearnos la idea que dice el filósofo José Antonio Marina, que dice: la felicidad tiene que ver con mi bienestar, si yo estoy bien es un elemento fundamental, pero también con el bienestar del otro, con el bienestar de la persona, del paciente que tengo delante, de mi compañero que está a mi lado trabajando. Ese elemento es fundamental. Y además, sin olvidarnos una cosa fundamental, que a veces el otro soy yo, que yo doy un mensaje, doy un elemento positivo hacia el otro, pero a veces el otro soy yo. Y por tanto, en ese sentido, el otro tiene que tener claro que el otro soy yo y por tanto tiene que tener claro que a veces yo quiero recibir, pero yo también doy en ese sentido, ¿no? Y para eso es fundamental tener claro que para ayudar al otro no puedes dar lo que no tienes. Por tanto, un elemento fundamental es primero yo para poder ayudar al otro. Primero me pongo la mascarilla, como dicen en el avión, en caso de despresurización, esa palabra tan fantástica que dicen, me coloco yo la máscara. Esa es un poco la clave para contagiar felicidad. Para contagiar felicidad yo tengo que trabajarme yo conmigo para poder conseguir, porque cosas que hacen... porque la clave, de alguna forma, es una idea. No guardéis rencor, tratar a todos con bondad. La clave, la bondad es un elemento fundamental para ser un buen profesional. Además, visualizamos los problemas como retos y pensar en grande ayuda a avanzar. Y, por tanto, en ese sentido, en los momentos difíciles tenemos que seguir confiando en nosotros mismos. La idea de la confianza es un elemento clave para poder avanzar. Y en ese sentido, para conseguir todo eso, no dejéis de preguntaros: ¿qué clase de médico o médica quiero ser? ¿Qué clase de médico o médica quiero ser? Seguramente, Albert Joubert, al que ya me he referido, decía: el médico bueno te informa y te comunica, te oye, pero también te escucha, te atiende y te acompaña. Y en ese sentido, basado en esa idea, me gustaría que tuviéramos claro algunas cosas. Una, que las entrevistas clínicas deberían realizarse en un clima pulcramente personalizado, que además es necesario recuperar el control de la agenda para poder trabajar y avanzar en una especie de revolución que permita trabajar el tema de que la superficialidad llevará al error del diagnóstico, probablemente del tratamiento, y que sin duda frente a ello hay palabras mágicas que tenemos que incorporar a nuestro trabajo diario. Una como la elegancia, como la integridad, como la solidaridad, como el amor, como la estima o como la comunicación. Son palabras claves para poder ayudar a avanzar en ese sentido. Y por tanto, eso contra la superficialidad de tratar a la gente desde una perspectiva donde el diagnóstico y el tratamiento nos pasan por delante sin enterarnos. Y ante eso, la clave es intentar que las prisas no sean las consejeras, porque las prisas son una falta de respeto, porque la gente pida una mayor atención, y en un ambiente de estima probablemente los pacientes se sienten proclives a explicar algunos de los procesos más íntimos y, por tanto, en ese sentido, trabajar y avanzar en esa revolución que decía antes, que nos permita conseguir lo que no tenemos, ¿no? Por tanto, poner en valor la elegancia del acto asistencial a conciencia nos ayudará a avanzar en esa idea de médico o médica con alma. Y para eso, algunas de las claves que me parece fundamentales añadir. En primer lugar, una idea de apertura de mente. Apertura de mente, fundamental.
tenemos que abrir la mente. Abrir la mente implica ayudarnos a hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Por tanto, apertura de mente. Si no abrimos la mente, probablemente no conseguiremos llegar a gente que quiere otras cosas de las que no damos. Y, por tanto, fundamental. Segundo, conversación. Conversación. Hay que conversar. La clave de nuestra historia como médico es la conversación con los pacientes. Por tanto, la conversación es un elemento fundamental. La salud son conversaciones y, por tanto, en esa idea de la salud son conversaciones es fundamental trabajar esa idea de hablar y conversar como una segunda idea. La tercera, la idea de la interacción. Hay que interactuar. No es una historia de yo hablo y tú escuchas, que yo digo y tú aguantas. No, la clave es la interacción. Y en este elemento donde el mundo ha cambiado tanto, donde estamos en una época de cambios, como decía antes, no una época de cambios, sino un cambio de época, perdón, la idea de la interacción es un elemento fundamental que implica algunas cosas como la colaboración, como la participación, un elemento fundamental, como la transparencia. Y sin duda ante eso, ante esa idea que estoy diciendo, es fundamental tener una clave de flexibilidad, incluso de adaptabilidad, de ser capaces de adaptarnos al entorno. Y además, como decía al inicio, en esa idea de la humildad como un elemento clave, la idea del aprendizaje. Tenemos que aprender, tenemos que trabajar el aprender como un elemento fundamental para poder avanzar y así conseguir cosas que probablemente consiguieron algunas, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que viéramos un vídeo en la cual vemos un poco de eso. Hunter Adams. Se le acusa de ejercer la medicina sin una licencia. Supongo que sabe que el cargo es grave. ¿Es consciente de que es ilegal ejercer la medicina sin licencia? Sí, señor, lo soy. En ese caso, ¿es consciente de que dirigir una clínica médica sin la licencia adecuada puede ponerles a usted y a los pacientes en grave peligro? ¿Un hogar es una clínica, señor? Si atiende a pacientes y los trata, la ubicación física es irrelevante. Señor, ¿podría definirme el término tratamiento? Sí, tratamiento podría definirse como los cuidados a un paciente que busca atención médica. ¿Ha estado tratando a pacientes, señor Adams? Verá, señor, convivo con varias personas que van y vienen y les ofrezco la ayuda que pueda prestarles. Señor Adams, últimamente, ¿ha estado tratando o no a pacientes en su finca? Todo el que va a mi casa es un paciente, sí. Pero también todo el que va allí es médico. ¿Cómo ha dicho? Cualquier persona que va a la finca tiene necesidad de algún tipo de ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también he de decir que todos los que acuden se encargan en algún momento de cuidar a los demás. Ya sea guisando, aseándolos o haciendo una tarea tan sencilla como escuchar. Lo que les convierte en médicos. Utilizo el término en un sentido amplio, porque no es un médico alguien que ayuda a otro. Jamás se otorga tanta reverencia al término doctor como cuando dices, oh, pase por aquí, doctor Smith, o disculpe, doctor Scholl, qué maravillosas plantillas, o perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no despide olor. ¿En qué momento de la historia ha sido un médico algo más que un erudito de confianza que visitaba y trataba a los enfermos? Usted me ha preguntado si he ejercido la medicina. Pues bien, si significa abrir la puerta a los necesitados, a los que sufren, cuidarles, escucharles y aplicarles un paño frío hasta que remita la fiebre. Si eso es ejercer la medicina, si eso es tratar a un paciente, sí, soy culpable de los cargos, señor. ¿Ha tenido en cuenta la responsabilidad de sus acciones? ¿Y si uno de sus pacientes hubiera muerto? ¿Qué tiene de malo la muerte, señor? ¿De qué estamos tan mortalmente asustados? ¿Por qué no tratar la muerte con ciertas dosis de humanidad, dignidad, decencia y si no hay otro remedio con humor? La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. He asistido a clases y he oído a catedráticos sermonear sobre la transferencia y el distanciamiento profesional. La transferencia es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y están equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado.
Esta sala está llena de estudiantes de medicina. No permitáis que os anestesien ni os insensibilicen contra el maravilloso milagro de la vida. Sentid siempre reverencia por el glorioso mecanismo del cuerpo humano. Conseguid que ese sea el foco de vuestros estudios y no la consecución de notas que nunca reflejarán la clase de médico en que os convertiréis. Señor Adams, por favor, y no diríjase esperéis a la a Junta ejercer en el cuando hable. hospital para recuperar vuestra humanidad. Practicad vuestras dotes para relacionaros. Hablad con extraños. Hablad con vuestros amigos, con desconocidos por teléfono, con todo el mundo. Señor Adams. Y cultivad la amistad con esas maravillosas personas que se encuentran al fondo de la sala. Enfermeras que pueden enseñaros. Se pasan todo el día con los enfermos, limpian la sangre y los excrementos, pero tienen muchos conocimientos que os pueden servir, como los tienen los profesores a quienes respetáis, los que su dignidad está por encima de todo. Compartid su compasión, permitid que se Señor os Adams, contagien. exijo que se dé la vuelta y se dirija al consejo. Señor, yo deseo ser médico con todo mi corazón. Por tanto, de alguna forma, y ya terminando, la clave para poder avanzar en esa historia es cuidar y cuidarme. Cuidarme para cuidarte. Y cuidarme y cuidar implica asistir, guardar, conservar, mirar por la propia salud, darse una buena vida. Y por tanto, para eso, me gustaría que recordáis lo que son las neuronas espejo, que de alguna forma, como dice el neurobiólogo Risolati y su equipo, descubrieron que las neuronas espejo, cuando vemos sonreír a alguien, cuando vemos a alguien con una cara de felicidad, esa sonrisa se representa en nuestra mente, lo cual envía al sistema límbico determinadas funciones que hace que sintamos lo mismo que la persona que observamos. Por tanto, ¿qué digo? Riámonos. Por tanto, nos falta que nos sonriamos más, que nos riamos más, porque la vida nos ayuda a hacer eso. Y en ese sentido, lo dice Risolati, dice, las neuronas espejo nos permiten entender la mente de los demás, no solo a través de un razonamiento conceptual, sino mediante la simulación directa, sintiendo, esa es la clave, sintiendo, no pensando, sintiendo, ese es un elemento fundamental. Las emociones, como decía antes, se contagian, por tanto, y los comportamientos también, y en esa idea de ver lo positivo, de plantear de que no estás gordo, estás hermoso, esa idea ayuda a cambiar en ese sentido. Y por tanto, acordaos, las emociones se contagian, los comportamientos también. Es esencial estar mental y emocionalmente sanos para trabajar con los demás, para los demás, con los demás, y eso ayuda a que cada día uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué emociones yo decido contagiar? Porque quien decide soy yo. Yo soy el que decido qué contagio y qué no contagio. Y por tanto, en ese sentido, aclarar que no es lo mismo curar que cuidar y que, por tanto, en ese sentido, tener en cuenta las percepciones de los pacientes, sus historias, sus testimonios, es un elemento fundamental que ayuda a avanzar y que ayuda a discutir en las profundidades de las percepciones de la gente y que, por tanto, conseguir cambiar nuestra historia, ¿no? Y, por tanto, acordaros, hemos dicho H's, ¿no? Hemos dicho que era importante la honestidad, por tanto, para eso, verbo, reflexionar y pensar. Segunda, humildad, antes de nada, facilitar la vida de la gente, facilitar las cosas. Tercero, elemento de hechos, contagiar emociones positivas, fundamental. Cuarto, humor, por tanto, sonreír y reír, un elemento fundamental. Quinto, habilidades, para eso hay que ir al gimnasio, hay que entrenar. Y sexto, el heroísmo implica atreverse, atreverse, osar. Y para eso, acordaros de una frase de que el entusiasmo es la sal de la vida, que yo decido lo que hago con ese paciente, yo decido cómo trabajo, yo decido si me cabreo o no, yo decido qué cosas hago y cómo lo hago. Y por tanto, en ese sentido, acordaros de una frase de Punset que decía que la felicidad es la ausencia de miedo. Y en ese sentido de la ausencia de miedo, además digo, el corazón alegre hermosea el rostro como un elemento fundamental que permita avanzar en ese sentido. Por tanto, ya terminando, la calidad empieza por uno mismo y el cambio también. La clave de regular las emociones es el próximo paso de la evolución humana. Por tanto, trabajemos soluciones en el sentido de que lo emocional es un elemento fundamental para conseguir el cambio. Y sin duda alguna, trabajemos por unos pacientes que ayuden, trabajemos por un futuro abierto y responsable. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al acto inaugural del 39º Congreso Nacional de Semergen. Tiene la palabra el señor presidente del comité organizador, doctor don Manuel Jiménez de la Cruz. Señor alcalde del Ayuntamiento de Granada, don Francisco Cuenca Rodríguez. Señor presidente nacional de Semergen, don José Luis Listerri Caro. Señor subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Juan Antonio López Blanco. Señor directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, doña María Dolores Alguacil. Señor presidente del Congreso y presidente de Andalucía, don Juan Sergio Fernández Ruiz. Compañeros y compañeras, bienvenidos a Granada. Después de 2 largos años de trabajo de los comités organizador y científico, formado por más de 35 compañeros, y de la Secretaría Técnica con más de 40 profesionales, ha llegado el día D y la hora H de la inauguración del 39 Congreso Nacional de Atención Primaria Semergen. Como en las anteriores ediciones que este Congreso Nacional de Semergen se celebró en Granada en 2004, hemos vuelto a superar todas las expectativas. Desde esta mañana, con el inicio de las actividades precongresuales hasta el sábado a mediodía, que tendrá lugar la clausura, se desarrollarán 160 actividades, entre talleres, seminarios, foros, mesas y simposios, que abordarán prácticamente la totalidad de novedades que se han producido en todo el mapa de competencias profesionales del médico de familia y requerirán la participación de más de 300 ponentes. Se han recibido casi 5.000 comunicaciones, de las que han sido aceptadas 4.356 y que serán defendidas por sus autores a lo largo de estos 4 días intensos ante 250 moderadores. Las actividades de este Congreso no se circunscriben al Palacio de Congresos, sino que también tendrán lugar actividades en las salas del Hotel Saray, junto al Palacio, en las instalaciones de IAVANTE, que es un centro de formación de la Consejería de Salud especializado en la formación de competencias profesionales a través de las más innovadoras metodologías del aprendizaje, donde se llevarán a cabo los distintos talleres de urgencias e infiltraciones. Y en la Facultad de Medicina, donde se han impartido talleres destinados a alumnos de medicina, profesores de la facultad y congresistas. El Congreso no se limita a los congresistas, sino que se abre a la comunidad granadina, en 2 carpas instaladas en la explanada de este palacio, y donde se invitará a los ciudadanos a participar en distintos talleres promocionales de la salud. El Congreso también se abre a la comunidad escolar, desarrollando actividades en 2 centros educativos. Cristo de la Hiedra, donde Semergen Solidaria va a desarrollar una actividad educativa muy novedosa y emotiva, enseñando a los más pequeños a cuidar de sus mayores. Y en el Colegio Parque de las Infantas, donde el Grupo de Trabajo de Urgencias, con 40 monitores, impartirá talleres de RCP básico a todos los alumnos y profesores. Y la cifra que todos esperan, 4.554 médicos están inscritos en este Congreso hasta el momento y continúa aumentando las inscripciones en sede. Este impresionante número de congresos, junto con las casi 5.000 comunicaciones recibidas, nos indica que, sin duda, el Congreso Nacional de Semergen es la cita anual de la atención primaria por excelencia. Y por ser la cita anual de la atención primaria, hemos querido compartir este espacio con otros compañeros de nuestro ámbito de trabajo, como enfermeros, farmacéuticos y odontólogos, con actividades específicas compartidas y enfocadas a mejorar la atención del paciente y el control de sus patologías. Los congresos y jornadas de Semergen iniciaron en el 2007 un camino sin retorno hacia la realización de congresos sostenibles, con la reducción del papel en un 95%. Hoy, en esta edición de Granada, damos un paso más midiendo la huella de carbono de nuestro evento y con la ayuda de 2 ambientólogos, Manuel Alonso y Alberto Molinero, que nos han asesorado en las medidas a tomar para minimizar la emisión de CO2 a la atmósfera y en las acciones a realizar para compensarla. En este sentido, los congresistas que lo deseen tendrán de un mostrador a su disposición pequeños plantones de árboles de las distintas comarcas españolas para poder plantarla en su ciudad a la vuelta del Congreso. Y, por otra parte, pasado el Congreso, los comités organizadores y científicos, junto con la Secretaría Técnica, procederán a una plantación de árboles en la dehesa de la Alhambra
con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Granada. Este año, por primera vez, todas las actividades estarán acreditadas por competencias profesionales, lo que permitirá al congresista mejorar su currículum de cara a la recertificación profesional, que no tardará en ser una realidad en España, al igual que lo es ya en gran parte de los países de nuestro entorno. El programa científico elaborado en colaboración con todos los grupos de trabajo de la sociedad abarca prácticamente la totalidad de las actualizaciones que se han producido en todo el mapa de competencias de la medicina de familia. El sábado será un día muy interesante. Ya ha pasado el grueso del Congreso, tras el jueves y viernes repleto de talleres, mesas y simposios. Recomiendo a todos los congresistas acudan a la Sala García Lorca a las 10:45, se relajen y disfruten de dos conferencias que nos van a transportar al futuro. La conferencia magistral del paciente complejo a persona saludable, impartida por el doctor Alejandro Haddad, profesor de la Escuela de Salud Pública y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, que nos introducirá en un novedoso concepto de salud y de persona saludable que ayude a superar los retos de la cronicidad. Y la conferencia de clausura, El médico ante el mundo de los datos, impartida por el doctor don Ignacio Hernández Medrano, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que nos descubrirá un futuro de vértigo en el mundo de los avances y de la investigación. Quiero dedicar unas palabras de mi discurso a transmitir la preocupación que sentimos todos los que conformamos la organización de este congreso y, por supuesto, la comunidad Semergen, por el momento que está atravesando la atención primaria en todo el territorio nacional. Un momento delicado y paradójico, donde nadie ya cuestiona, ni desde el ámbito político ni desde el ámbito académico, que la sostenibilidad del sistema sanitario pasa irremediablemente por una atención primaria fuerte y bien dotada y con una alta capacidad de resolución. Mientras tanto, la atención primaria ha sufrido en todo el periodo de crisis los recortes más intensos desde que se inició la reforma sanitaria al comienzo de los años 80, con amortizaciones de plazas tras la jubilación, desaparición de la figura del sustituto del centro de salud, presión asistencial de 50 pacientes más y pírricas o nulas inversiones en la infraestructura y dotaciones de los centros de salud. Como respuesta a estos recortes, los profesionales hemos continuado realizando nuestro trabajo con esa resignación admirable tan característica de nuestra profesión y hemos sido el muelle más perfecto de toda la organización sanitaria para amortiguar esas carencias y que repercutieran lo menos posible sobre nuestros pacientes. El reflejo más reciente de las horas bajas por las que está pasando la atención primaria y la medicina de familia se ha escenificado en la última convocatoria de elecciones de las plazas MIR, donde entre los 500 primeros residentes que han elegido plaza, solo 3 médicos eligieron la especialidad de medicina de familia. Esto pone de manifiesto que, al menos entre los estudiantes de medicina, la medicina de familia no es una especialidad atractiva. Primero, porque no se conoce lo suficiente. Nadie elige lo que no conoce y este desconocimiento es consecuencia de la escasa o nula presencia de la medicina de familia tiene en el programa de formación de las facultades de medicina y de la presencia también nula o anecdótica de los médicos de familia como profesionales universitarios, como profesores universitarios. Segundo, que el desarrollo de la investigación en atención primaria no ha alcanzado el volumen, la relevancia, la calidad y el impacto deseable. La presencia de los profesionales de atención primaria de salud en las estructuras de investigación sigue siendo escasa y la inversión en proyectos y líneas de investigación propia es muy pobre. Y tercero, la precariedad en las condiciones laborales agudizada por la crisis con una alta presión asistencial hace que la jornada laboral se consuma en dar salida a la demanda diaria con escaso o nulo tiempo para la formación y la investigación, convirtiendo la atención primaria en un entorno poco atractivo para muchos de los residentes que tienen posibilidad de elegir otras especialidades. Por lo que desde esta tribuna les pido a las autoridades sanitarias y académicas y políticas aumenten los presupuestos en primaria, abran el acceso a la tecnología a primaria, abran las facultades de medicina a los médicos de familia, hagan una discriminación positiva de la atención primaria, pónganla en valor. La sociedad y la sostenibilidad del sistema lo necesitan. Y para terminar, paso al capítulo de los agradecimientos. Nuestro agradecimiento a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud por su disposición siempre de total colaboración con las actividades de Semergen. Nuestro agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública por su participación muy activa
tanto en la organización, en las actividades con la comunidad y en el desarrollo del programa científico del Congreso. Podríamos decir que se ha estado haciendo el Congreso codo con Semergen. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y, de forma especial, a nuestro alcalde, Francisco Cuenca, que desde el primer momento ha facilitado y propiciado el desarrollo de las actividades con la comunidad y la movilización de los congresistas con el transporte público. A la Diputación Provincial y a la Delegación de Medio Ambiente, que han prestado su total colaboración para llevar a cabo las medidas a compensar por la emisión del CO2 que producirá la realización de nuestro evento. A la industria farmacéutica y alimentaria, absolutamente necesaria para la viabilidad del Congreso y con la que la organización nos sentimos muy cómodos, pues el patrocinio de actividades no ha supuesto en ningún momento la más mínima injerencia en contenido ni de enfoque de talleres y mesas, que, por cierto, es la forma en que estamos acostumbrados a trabajar. Nuestro agradecimiento a la Junta Nacional de Semergen y a su presidente, José Luis Listerri, por haber depositado la confianza de la organización de este evento en la ciudad de Granada. Esperamos haber cumplido con nuestra misión y haber cubierto las expectativas de la Junta. A Miguel Ángel, coordinador de Congreso de la Sociedad, por su apoyo y ayuda en todos los momentos. A la Secretaría Técnica, Neo, Carmen, Rosa, Sofía y resto del equipo, no hay palabras. Como siempre, trabajo impecable. Y mi agradecimiento a los 35 compañeros que han conformado el Comité Organizador y Científico y, de una forma especial, a la presidenta del Comité Científico, Rosa Sánchez, por su capacidad de trabajo, su mente privilegiada y tranquila y su comprensión. Ella ha sido y es el alma de este Congreso. A Francisco Atienza, José Mancera y Juan Carlos Aguirre, por su extraordinario trabajo en los procesos de acreditación por competencia y evaluación de comunicaciones. A Rafael Carrascal, responsable de que el Congreso esté abierto a la sociedad granadina. A Joan Carles Mar, por haber trabajado codo con codo en toda la organización y abrirnos la puerta de la prestigiosa Escuela Andaluza de Salud Pública. Y al resto de miembros de los comités, Ana Rosa Jurado, José Polo, Sergio Cinza, María José Cruz, Jacinto Espinosa, José Francisco Frías, Juan Gabriel Ballesteros, Lisardo García, Abraham Hidalgo, Eladio Jiménez, Fernández Leiva, Rosalía López, Flora López, María Isabel Luna, Vicente Martín, José Luis Martín Cano, Amor Melguizo, Sonia Mirabet, Ana Moya, Pablo Panero, María Pedrosa, Rosa María Quesada, Raquel Ramírez, Daniel Rey, Laura Ruiz, Manuela Sánchez y Miguel Turécano, por el intenso trabajo en la evaluación de 5.000 comunicaciones. Mi agradecimiento también a Juan Sergio por la confianza infinita que siempre deposita en mí y que además es recíproca. Y por último, mi agradecimiento a mi mujer, que me ha aguantado estoicamente mis neuras y mis miedos en estos 2 años de organización. Gracias, Juana. Y a todos vosotros, compañeros, por estar aquí. El éxito de este Congreso lo marca vuestra presencia. Disfrutad del Congreso, disfrutad de esta ciudad mágica que es Granada y muchas gracias a todos. Tiene la palabra el señor presidente del Congreso, doctor don Juan Sergio Fernández Ruiz. Gracias, presidente. Dignísimas autoridades, como responsable máximo de este Congreso, quiero darle mi más cordial bienvenida y desearles que se sientan ustedes en esta ciudad como en su propia casa. En este entorno incomparable de la ciudad de Granada vamos a celebrar el 39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el 39 Congreso de Semergen. Nuestro Congreso es todo un clásico por su veteranía y porque ha sabido mantener los valores imperecederos de nuestra profesión y la búsqueda constante de la perfección y la excelencia, tanto en su aspecto científico como en lo cultural y en el organizativo. Hemos procurado mantener el equilibrio que nos ha permitido satisfacer las expectativas y las necesidades de todos los congresistas. Nuestros congresos se están convirtiendo en el referente de los congresos de la atención primaria española. Somos el referente porque no solo se ha cuidado el programa científico al más mínimo detalle, objeto fundamental y preferente de todo congreso, sino también porque hemos pretendido y hemos querido saber conjugar con el acercamiento cultural a la ciudad y al entorno donde se desarrolla este congreso. Somos el referente porque hemos procurado aprender de nuestros propios errores, hemos procurado incorporar sugerencias y recomendaciones para conseguir siempre la mejora en cada una de las ediciones.
Hemos preparado un congreso con una amplia y variada oferta de actividades científicas, solo 2 cifras, más de 4.500 inscritos y 5.000 comunicaciones. La línea argumental del congreso versará sobre la responsabilidad del médico de familia en la atención al paciente crónico. Queremos dejar patente, lo venimos haciendo con reiteración, nuestra reivindicación de ser el eje central de la estrategia de atención al paciente crónico. En este sentido, hemos querido darle una visión nueva a la atención a este paciente. Por eso hemos querido contar con la presencia de una de las máximas autoridades mundiales en atención al paciente crónico, el profesor de la Universidad de Toronto, Alex Haddad, que nos hablará de una versión nueva, el paciente crónico como persona saludable. Es la 4ª vez que el Congreso se celebra en Andalucía en los últimos 12 años. En 2004 fue también aquí en Granada, 2007 fue Sevilla, 2012 Málaga y ahora, como el cantante granadino universal Miguel Ríos dice, el Congreso vuelve a Granada. Al estar en Granada, hemos tenido interés especial en que una de las sedes de la Fundación Iavante, y concretamente el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica, queríamos aprovechar las excelentes instalaciones para desarrollar allí parte de nuestras actividades, concretamente los talleres de urgencia y de infiltraciones. Y lo hemos querido hacer por 2 motivos fundamentales. Primero, por aprovechar la excelencia de las instalaciones y también por mostrar a los congresistas que asistan a estos talleres que tenemos unas instalaciones públicas punteras en el ámbito de la formación biomédica, que nada tienen que envidiarle a otras regiones del norte del país. Como presidente de esta sociedad en Andalucía, se me va a permitir algunas consideraciones más locales, referentes a la comunidad autónoma y a la sociedad que presido en esta comunidad. Habitualmente mantenemos reuniones con la Administración Sanitaria al más alto nivel y en todas estas reuniones, como sociedad científica, hemos transmitido nuestra opinión sobre el funcionamiento de la atención primaria y hemos procurado implementar medidas que, en nuestra opinión, había que adoptar para mejorar y potenciar el modelo. Siempre desde la premisa que consideramos que el modelo asistencial debe dirigirse a satisfacer las necesidades y las expectativas, tanto de los pacientes como de los profesionales. Vincular el cumplimiento de dichas necesidades y expectativas es primordial, puesto que el producto de la actuación sanitaria a obtener depende de esa interacción. Querida directora general, hola, querida Lola, nos conocemos desde hace muchos años. Participamos tú de directora general, en aquella época yo directora asistencial, estábamos en la misma orilla y ahora desde esta orilla conseguimos y pretendemos seguir siendo útiles al sistema sanitario. Nuestra apuesta es decidida, clara y firme. En este sentido, defendemos que el paciente y el médico son aliados necesarios para poder llegar a conseguir los objetivos de salud que tenemos planteados. Los grados de satisfacción o insatisfacción de cualquiera de ellos influye en el otro. Del mismo modo, creemos que el grado de satisfacción del profesional que desarrolla su actividad en un centro de salud será siempre mayor que siempre que consiga sentirse reconocido tanto por la Administración sanitaria como por la población a la que asiste. El profesional debe disponer de un medio ambiente laboral que facilite el desarrollo de su actividad. Debe disfrutar de libertad para planificar y gestionar aquellos aspectos organizativos que intervienen directamente en su actividad laboral. Debe poder gestionar agendas, programar horarios, etc. Debe poder acceder con la única limitación de su propia capacitación técnica a todos los medios diagnósticos y terapéuticos y que pueda disponer de tiempo para realizar actividades formativas y de investigación en el campo de la atención primaria. Es para mí un honor. Es para mí un orgullo y una satisfacción empezar a reconocer que estas premisas reivindicativas en estos momentos se están implementando en el sistema sanitario público de Andalucía y quiero ponerlo de manifiesto para todos los compañeros del resto del país. Puedo decir con orgullo que nuestra influencia como Semergen Andalucía ha sido capital en su puesta en marcha. El plan de renovación de la atención primaria va a suponer un incremento en la financiación para mejorar nuestras condiciones de trabajo y estoy convencido que así será.
Se ha realizado, lo digo para los profesionales de fuera de esta comunidad autónoma, se ha realizado un estudio de todos los cupos de médicos de familia usando como elemento de medida la complejidad de las patologías de los pacientes asignados a cada cupo. Y en base a esa complejidad es como se van a reestructurar los cupos médicos y de enfermeras. Así, en este mismo mes se va a incrementar la plantilla de médicos de familia en la comunidad autónoma, en este mismo mes, en 150 nuevos médicos de familia. Hemos diseñado, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, un inédito plan de atención al paciente crónico complejo, que lo estamos testando en los centros de salud, que lo vamos a ir puliendo y lo vamos a ir mejorando, porque también hemos detectado algunas disfunciones en dicho plan. Nuestra petición de acceso a todas las pruebas diagnósticas ya es una realidad. Los médicos de familia de esta comunidad autónoma podemos pedir en igualdad de condiciones las pruebas diagnósticas que se solicitan por cualquier compañero del ámbito hospitalario. Hemos contribuido a modificar algunos de los indicadores de farmacia que entendíamos iban por detrás de la evidencia científica. Se ha atendido nuestra reivindicación y se ha modificado, y seguimos trabajando en la misma línea. Pero, querida directora, querida Lola, a pesar de los esfuerzos realizados, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que hacer una apuesta fuerte. Se hace imprescindible la reforma de muchos centros, se hace imprescindible la modernización de infraestructuras básicas, se hace imprescindible el abordaje de las urgencias en los centros de salud y también, por qué no decirlo, se hace imprescindible una mejora retributiva de nuestros salarios, al menos a los niveles previos a la crisis. Solo desearos ser bienvenidos, disfrutar del Congreso y estoy encantado de poder daros la bienvenida. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la Organización Médica Colegial, doctor don Serafín Romero Agüit. Sí, ahora sí. Alcalde, señor alcalde y autoridades de mesa, presidente del Colegio de Médicos de Granada, presidente de las Sociedades Científicas de Atención Primaria, compañeros y compañeras. Mis palabras, que serán breves, esencialmente se basarán en un agradecimiento, en una enhorabuena y, como no, plantear algún tipo de reto. El agradecimiento es por darme la oportunidad de estar aquí sentado y acompañaros. Y además, hoy juego en casa y eso también es mucho de agradecer. Pero también agradeceros porque viniendo para Granada, yo también vuelvo a Granada, me acordaba de un médico que en el año 1983 iniciaba su camino profesional en el ámbito rural. Ese médico entenderán que soy yo y en el año 84 vine a Granada a mi primer congreso. En aquella época éramos SEMER, éramos una única sociedad esencialmente del entorno rural. Por eso agradecer además la parte personal que me compete traerme esos recuerdos tan importantes. Permítanme ahora que les dé una enhorabuena, son 3 enhorabuenas, una por la cifra, plantear con la que está cayendo más de 4.500 congresistas, plantear con la que está cayendo más de 4.000 comunicaciones al Congreso, plantear con la que está cayendo más de 160 sesiones científicas, etcétera, etcétera, es un motivo para sentirnos muy orgullosos. A veces tenemos el defecto de no valorarnos nosotros mismos de lo que somos capaces. Así que enhorabuena. Enhorabuena por volver a centrar al paciente en el entorno siempre de nuestro discutir, devenir y planes de mejora. Plantear al paciente complejo como centro de este congreso es toda una oportunidad y una necesidad. Si al congreso le hubieran puesto la atención primaria un entorno asistencial complejo, habría cabido, ¿eh? O si el médico de familia ante una encrucijada futura compleja, pues también hubiera entrado. Pero lo dejamos todo aparte. Somos capaces de venir a hablar de los que verdaderamente nos interesan. De lo que dice además nuestro código de deontología, que es anteponer al paciente por encima de cualquier otro interés. Y miren, también enhorabuena por devolvernos la ilusión, ¿eh? Ya sé que van a ser pocos días, vamos a estar aquí muy contentos, ilusionados, compartiendo con compañeros y volveremos a la cruda realidad. Pero benditos sean, ¿eh? Benditos sean, porque a veces estamos excesivamente centrados en la cultura de la queja. Y, lógicamente, esto nos devuelve la ilusión.
Estamos ante muchos retos, algunos lo han dicho los que me han precedido en la palabra. Por supuesto, iba a decir de volver a la atención primaria a su sitio. Yo no sé cuándo hemos estado en el sitio, pero vamos, por lo menos volver a unos niveles de interés que se queden más de declaraciones. En segundo lugar, tenemos todavía grandes retos, uno de ellos la troncalidad. La troncalidad, donde parece que íbamos a plantear un escenario donde la formación iba a ser integral y donde parece que vuelve otra vez la atención primaria a quedar relegada. Y tenemos también la oportunidad y el reto por delante de desarrollar unos entornos de mejora. Y quiero también, desde el entorno de la profesión médica, agradecer el esfuerzo que desde Andalucía, ya sí, con cifras económicas plasmadas, se va a hacer por la atención primaria. Esto es lo que venimos pidiendo. Venimos pidiendo, lógicamente, la devolución de la ilusión, venimos pidiendo apostar más por este ámbito asistencial, venimos pidiendo que se reconozca lo que los ciudadanos ya nos reconocen. Por eso, bienvenidas sean estas acciones, van a tener a la profesión muy de la mano, porque efectivamente estamos necesitados de ella. Acabar deseándole un magnífico congreso, volviéndole otra vez a agradecer a todos los que lo hacen posible que lo hayan hecho así, y las conclusiones, entre todos, seremos capaces de sacarla adelante y poner siempre encima de la mesa, cada vez que podamos, a la atención primaria, que es nuestra razón de ser. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados de Salud, doña María Dolores Alguacil Herrero. Todos, gracias por todas las palabras que me han antecedido. Muy buenas tardes y para nosotros, desde luego para mí, es un placer estar aquí entre compañeros y amigos de hace mucho tiempo en un acto inaugural de este 39 Congreso Nacional de Semergen, compartiendo proyectos, nuestro tiempo y esta mesa de inauguración con los compañeros que la componen. Por supuesto que gracias en nombre de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud por este privilegio. Estar aquí en esta tribuna es un privilegio que, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, tiene que dirigirse unas palabras de absoluta cortesía, humilde y sincera, de todas las personas que habéis trabajado muy seriamente para que hoy haya en esta sala el pleno que tenemos y que haya más de 4.500 médicos inscritos y que hayan aportado con su conocimiento, sus ganas y su fuerza más de 5.000 comunicaciones y 170 talleres. Lo han dicho todas las personas que me han precedido, pero yo creo que en honor al reconocimiento del trabajo de las personas que lo han hecho posible, el presidente del Congreso, del comité organizador, la presidenta del Comité Científico, Rosa, que acabo de darle un abrazo por ahí porque yo creo que es el abrazo que reconoce el esfuerzo de todas las personas que están detrás organizando tantísima actividad científica, así lo merece. Nadie que no haya organizado un congreso sabe que detrás de esto hay muchísimo nervio, muchísima incertidumbre, seguramente alguna que otra taquicardia, y desde luego gestionar la incertidumbre, que es lo que los médicos hacemos todos los días, se concentra quizás todavía más cuando ve uno desde aquí. Ustedes no se ven, pero cuando ve uno desde aquí un salón como este, que es absolutamente impresionante y lleno de compañeros y facultativos especialistas en el mundo de la atención primaria. De verdad que felicidades, con todo nuestro reconocimiento. Esta profesión, la profesión de médico de familia, de médicos de atención primaria, lleva rondando por el mundo desde que el mundo es mundo. Pero sí es verdad que miramos atrás, hace más de 30 años que venimos hablando de la reforma de atención primaria y hace más de 30 años que venimos diciendo en los papeles en blanco que lo soportan absolutamente todo, aunque sea verdad o mentira, que la atención primaria tiene que ser el bastión y la columna vertebral de un sistema sanitario público sostenible, porque así lo dice la evidencia científica y todas las personas que han generado precisamente esa evidencia acerca de esta certeza. Pero la verdad es que se nos llena la boca. Demasiado llena la boca de cosas que luego se quedan en esos papeles en blanco. Si yo les tuviera que decir a ustedes, después de estas palabras de reconocimiento y de agradecimiento por estar aquí sincero, que cuál es la preocupación más importante que yo tengo en este recién estrenado puesto de trabajo que llevamos escasamente unos 3 meses, el nuevo equipo de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, es que no podemos fallar. Nosotros en esta ocasión y en el tiempo que nos queda de trabajo al lado de nuestros compañeros, con nuestros compañeros de atención primaria, no les podemos fallar, porque han sido durante muchos años
muchas expectativas generadas, muchas ideas puestas encima de la mesa que al final no se han podido llevar a la práctica y no vamos a utilizar ni un minuto de esta tarde analizando el pasado, pero aprendiendo del pasado quizás podamos generar un mundo diferente. Terminamos nuestra reforma de atención primaria en el año 2001, yo era bastante más chica que ahora, han pasado 16 años y ya no somos los mismos. Es que han pasado muchas cosas y muy rápidamente, porque ni los pacientes son los mismos, ni la sociedad en la que vivimos somos las mismas, ni las expectativas generadas que la población tiene sobre nosotros somos los mismos, ni la gente pide de nosotros lo que le dábamos antes. Y yo no sé si nosotros estamos a la altura de estos cambios sociales. Y lo más preocupante de todo esto es que esos cambios también han incluido una cosa brutal que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Y es que la situación de cambio está generando muchísimas desigualdades sociales. Este país es uno de los países con más desigualdades sociales en los últimos tiempos como consecuencia de la crisis. Y parece que no le estuviéramos echando cuenta a que nos tenemos que adaptar también para la paradoja de que la gente que nos visita en nuestros centros de salud no es precisamente la que más nos necesita. Así que una reflexión ética acerca de nuestra profesión también debería impulsar nuestro cambio en el mundo de la atención primaria, porque no es fácil llegar a la gente que más nos necesita cuando la propia administración, a mí no me gusta esa palabra porque siempre me he visto al lado de y no en contra de, ni en otra silla diferente, pero es común este lenguaje casi perverso, ¿no? Yo me siento un compañero más trabajando al lado de mis compañeros intentando mejorar. Pero es verdad que estamos dejando atrás muchas cosas por hacer que tienen que ver con los que más nos necesitan. Y se suele confundir muy fácilmente el concepto de accesibilidad de la atención primaria con el de equidad. Yo discuto mucho con mis compañeros esto. El médico de familia no es mejor si está accesible, aunque no podemos prescindir de la accesibilidad cuando se nos necesita, pero el concepto de equidad y de darle más al que más nos necesita se olvida demasiado frecuentemente. Y para eso los médicos de familia necesitamos tiempo, que es la tecnología más costosa que tiene este sistema, mucho más que las tecnologías y la fascinación tecnológica con las pruebas diagnósticas que inundan nuestros hospitales. Les diré luego lo que pienso sobre los hospitales. He sido gerente de hospital 10 años de mi vida y he aprendido mucho también de ellos en relación al mundo de la atención primaria. Pero como les decía, que la fascinación tecnológica a veces nos deja ver que lo más importante que necesitan nuestros pacientes de nosotros es nuestro tiempo. Y esa administración de la que le hablaba antes no lo ha puesto nada fácil, porque nos ha inundado las consultas, no nos ha respetado en nuestra organización de la agenda, nos ha pagado incentivos por ver a más pacientes, sin reflexionar acerca de si esos pacientes nos necesitaban o no. Así que grandes centros de salud que tendrían que estar en la calle con los médicos y las enfermeras trabajando juntos en los domicilios de los pacientes, en zonas de transformación social, generando menos desigualdad, es precisamente lo que hemos hecho al contrario. Y cambiar ese rumbo va a costar muchísimo trabajo, porque la reflexión de los equipos de atención primaria también hay que hacerla en ese sentido. No porque contratemos más médicos, que los vamos a contratar, no porque contratemos más enfermeras, que lo tendremos que hacer, vamos a cambiar nuestra forma de hacer si no hacemos una reflexión crítica acerca de si nuestra propia forma de trabajar está aportando valor añadido a la asistencia sanitaria de las personas que más nos necesitan. Por eso en atención primaria en Andalucía hemos hecho una reflexión bastante seria y hemos dicho, ¿tenemos que seguir así o no? Cuando un transatlántico como el andaluz, me lo van a permitir, con 8,5 millones de personas, queremos virar 2 grados, se nos puede caer muchas cosas, porque somos muy pesados y muy contundentes y como los grandes elefantes nos cuesta muchísimo movernos. Pero el equipo de dirección de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud tiene claro que si ha venido a algo en esta comunidad autónoma, en esta legislatura, es para hacer esto. Así que esa estrategia de renovación de la atención primaria, que tiene el apoyo de la sociedad científica, de grupos profesionales, de colegios profesionales, que implica 12 estrategias, 20 líneas y 82 acciones, es como, ¿cómo se llama esto? Como la carta de navegación, ¿no? que pretendemos utilizar en Andalucía, teniendo en cuenta de que el tiempo de los profesionales es sagrado, que la gestión de los equipos de los profesionales, médico, enfermero, trabajando juntos, es algo que tenemos que recuperar, que no es posible que las unidades clínicas de atención primaria vayan a buen puerto si no están lideradas por los mejores. El liderazgo estratégico de las unidades de gestión clínica es la piedra angular del cambio.
No todo el mundo quiere ser director de una unidad clínica de atención primaria, los tenemos que cazar al vuelo, porque es el puesto de trabajo más complicado que tiene esta organización. Se sienten entre lo que se les pide que hagan y los propios profesionales, que también exigen, y está bien que exijan, y virar esta organización hacia el protagonismo de estas palabras que no queremos que estén vacías de contenido es un grandísimo reto. Por supuesto que no nos olvidamos de las tecnologías de la información. Yo he estado 10 años ausente de atención primaria en Andalucía. Ausente es una manera de hablar, de trabajar directamente con la gente, porque he estado dedicada a la gestión hospitalaria. Pero cuando he llegado, las pantallas de los ordenadores eran las mismas que teníamos cuando yo me fui. No ven las criaturas lo que tienen delante, eso hay que cambiarlo. Y tenemos que hacer una inversión importante en la renovación tecnológica por dentro y por fuera. La asignación de los crecimientos en plantillas, 386 profesionales en este trimestre. Vamos a contratar a más de 1.500 en la legislatura. Pero sigo diciendo lo mismo que Serafín acaba de decir. El cambio de nuestra manera de conceptualizar el mundo de la atención primaria tiene que producirse también y tenemos que coger de una vez la igualdad a la hora de hablar con nuestros compañeros especialistas de los hospitales. De mi lenguaje ha desaparecido la palabra niveles. El lenguaje reconoce la realidad, la cataloga, la define. Hablar de niveles asistenciales es catalogar a uno respecto de otro, ni mayor ni menor, en diferentes niveles. Vamos a empezar a hablar de áreas de conocimiento diferentes, el área de conocimiento de la cardiología frente a la infecciosa y frente a la medicina de familia. Creo que otorgamos la palabra nivel un sentido peyorativo que yo quiero desterrar completamente. Y, por supuesto, no podemos seguir haciendo cosas en Andalucía si no estabilizamos las plantillas, si no fidelizamos a la gente en el territorio, si los médicos de familia que trabajan en lo que yo he dado en llamar la corona norte de una comunidad autónoma en donde nadie quiere ir a trabajar porque como vayas allí te quedas para toda la vida y tu familia no se puede desarrollar, si no desarrollamos iniciativas de fidelización y de motivación profesional que pasen por dar más a quien peor lo pasa en los primeros años de su vida. Aquí hay un montón de residentes que soy el futuro. Veniros para Andalucía. Necesitamos médicos de familia muy bien formados. Y otra cosita que hemos hecho muy mal es que hemos dado café con leche para todo el mundo. No es posible que un equipo de atención primaria que trabaja en una comunidad como la de Almanjayar, de Granada, tenga que hacer lo mismo que la gente que vivan en el centro de Granada, porque nuestra población es radicalmente distinta y tienen necesidades diferentes y nosotros hacemos acuerdos de gestión clínica igual para todos y eso no puede ser. Hay que dejar a los profesionales que hagan bien lo que saben hacer, vinculados al territorio y adaptándose a lo local. Bueno, tenemos más de 300 personas trabajando ahora mismo en equipos multidisciplinares desarrollando esas estrategias. El lunes tenemos el grupo que va a definir el catálogo de pruebas diagnósticas para la atención primaria. Vamos a trabajar en la gestión del tiempo, la capacidad de resolución, la igualdad en el trato por parte de la organización a hospitales y a distritos o áreas de gestión sanitaria. Y miren ustedes que les digo una cosa, no sé si estarán ustedes de acuerdo o no, lo de las áreas de gestión integrada, ¿no? Que en este país hay muchísimas áreas de gestión integrada en donde se comparten la misma responsabilidad y el mismo equipo, hospitales y distritos. Es verdad, y tenemos aquí gente de la Escuela Andaluza de Salud Pública que acaba de hacer un informe sobre si las áreas de gestión integrada aportan o no valor añadido a los pacientes. Es posible que no hayamos puesto encima de la mesa evidencias que permitan tener un modelo frente a otro, pero yo he sido gerente de área durante los últimos casi 5 años de mi vida y querer es poder. Cuando uno quiere que los médicos especialistas del hospital y los médicos especialistas de atención primaria trabajen juntos por la asistencia sanitaria de la población que tienen adscrita, se quiere y se puede. Yo lo puedo corroborar, aunque tendría que demostrarlo, y en ello estamos con los estudios de investigación que hemos planteado en un área como la sur de Sevilla. Miren, me gustaría decirle varias cosas. Sean ustedes todo lo críticos que tengan que ser con nosotros, porque ser crítico es ser constructivo y alzacola no generan valor añadido nunca. No hablemos más de niveles, dignifiquemos nuestra profesión. Y yo llevo 30 años oyendo de la reforma de atención primaria y viniendo para acá pensaba, ¿se les ocurrirá alguna vez a la gente que manda algo hablar de la reforma de los hospitales? Porque mira que tienen que cambiar cosas los hospitales. Mira que secuestran a nuestros pacientes en los hospitales. Mira que le damos vueltas a los pacientes en nuestros hospitales.
¿Por qué no podemos trabajar juntos también en la reordenación del mundo hospitalario? Si tiene que cambiar seguramente a mayor velocidad y con mayor calado que la gente de atención primaria, que solemos ser gente muy disciplinada. Creo que tenemos que innovar en nuestra propia posición en el sistema. Impresionan a ustedes desde aquí y con toda humildad y respeto, ayúdennos a cambiar esto, porque por muchos recursos que nosotros pongamos, muchas pruebas diagnósticas que pongamos en sus manos, si no reflexionamos juntos acerca de nuestras propias limitaciones y nuestra autocrítica, difícilmente nos vayamos a llegar a un buen puerto. Y desde luego a mí, profesionalmente, que estoy hablando yo ahora aquí, no me gustaría irme de esta etapa profesional que me ha acontecido en estos últimos años como una persona que no contribuyó a que esos papeles en blanco que lo soportan todo no tuvieran de verdad un sentido inherente de cambio, sobre todo porque un sistema con una atención primaria fuerte aporta mayor salud, es más eficiente y permite la sostenibilidad. Y no quisiera que cuando yo fuera mayor y enfermara me tuvieran que pedir cuánto gano para que me hicieran un trasplante de hígado, cosa que ahora mismo no ocurre en nuestro país, a gran diferencia de lo que ocurre en otros. No pongamos en riesgo el sistema sanitario público que hemos construido, desde luego, en los últimos 30 años y hagamos lo posible por posicionar a la atención primaria, siendo autocríticos con nosotros mismos en el lugar que le corresponde. Pero no lo tenemos que creer y tenemos que hablar de igual a igual con los demás. Pillen ustedes los mejores gestores del mundo y sean ustedes críticos con ellos, pero no les permitan que no vayan a visitarlos a sus centros de salud y que vean el deterioro de la entrada con los cristales rotos. Exíjanle ustedes a sus directivos que estén con ustedes, a su lado y trabajando juntos. Toda la vida lo he hecho y me ha ido fenomenal. Y recibir crítica es duro, pero para eso estamos también. Así que humildemente felicidades a todos. Yo creo que va a ser un congreso extraordinario. Como dirá después el alcalde, disfruten de la ciudad. Esta ciudad a mí me ha encantado siempre y es maravillosa y aprovéchenla porque además hará un tiempo extraordinario. Muchísimas gracias a todos y que sepan que en Andalucía estamos comprometidos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don Juan Antonio López Blanco. Muchas gracias, excelentísimo señor alcalde de Granada, directora general, presidente de la OMC y de Semergen, compañeras, compañeros. Mi presencia aquí es fruto de la invitación que ha cursado la organización del Congreso al Ministerio de Sanidad para que, en la medida de lo posible, pudiéramos estar aquí constatando lo que yo creo que ya es una realidad de 39 años de historia, que es este esfuerzo que hacen las sociedades científicas, en este caso Semergen, para aunar también las iniciativas y las inquietudes de sus asociados, que en definitiva son una parte muy importante de ese primer nivel de atención sanitaria en nuestro país, que es la atención primaria. El papel del Ministerio es un papel coordinador, de armonización, de estímulo a través de la elaboración de normas básicas y son, como todos conocen ustedes, las comunidades autónomas, por transferencia de la competencia, las que gestionan desde la formación de especialistas hasta, obviamente, la configuración de sus plantillas y, por lo tanto, la distribución de la fuerza de trabajo. Pero es cierto que el Ministerio tiene en este momento y en relación con la profesión o las profesiones sanitarias varios retos y esos retos se están dirimiendo en los ámbitos de reflexión y de coordinación que tiene el Sistema Nacional de Salud. En dos niveles, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que aúna todas las iniciativas de las Direcciones Generales de Recursos Humanos de todos los servicios de salud y el Consejo Interterritorial que aúna, si se quiere, las iniciativas políticas. En ambos, y fundamentalmente en este último, se ha debatido y se está debatiendo aspectos tan importantes como es la coordinación de la OPE extraordinaria que va a posibilitar que 120.000
profesionales que en este momento tienen una interinidad en los servicios de salud, en todas las categorías, puedan acceder a una plaza, a su plaza fija en función de esa OPE extraordinaria. Se está intentando coordinar y se lleva bastante avanzado el proceso, con lo cual el futuro más cercano será el de que cada comunidad autónoma pueda ejecutar su OPE y, por lo tanto, dotarse de los profesionales con estabilidad en el puesto, dado que en este momento hay alguna comunidad autónoma que tiene una eventualidad de cerca del 60% de su plantilla. En otro ámbito, también dentro de esta conferencia sectorial del Consejo Interterritorial, se está produciendo iniciativas que tienen que ver con la reflexión serena de cuál es el modelo de atención primaria, que está claro cuál es y seguramente es el que seguimos queriendo tener, pero adecuado a esa nueva población a la cual tenemos que atender, que es una población más expectante respecto del cuidado que respecto del diagnóstico y tratamiento y curación. Estoy señalando que de alguna manera el envejecimiento de la población y la cronificación de las patologías está conllevando seguramente cambios en el paradigma de la atención sanitaria. Otro elemento fundamental que está ahí puesto encima de la mesa es la evolución del modelo de formación sanitaria especializada con la incorporación de una estructura o de líneas de trabajo respecto de troncalidad. Bueno, es un tema que el Ministerio, dentro de ese Consejo Interterritorial, ha sido demandado por las comunidades autónomas para que mantenga el modelo y desarrolle el Real Decreto. Se está trabajando y seguramente en fechas no muy lejanas tendremos un borrador una vez que hayamos requerido de todos los servicios de salud de todas las comunidades autónomas su posición respecto a lo que es el coste real y efectivo en cada una de las comunidades de esa posible implantación del modelo evolucionado. Se ha hecho una encuesta, estamos a la espera de cerrarla y con eso tendremos de alguna manera el compromiso de los servicios de salud a la hora de poner en marcha este proyecto. Proyecto que, por otra parte, debe de posibilitar una mejora, un desarrollo y una profundización en lo que es la excelente formación que tienen los profesionales españoles, tanto del ámbito de la atención primaria como hospitalaria, para poder, insisto, incorporar esos elementos de troncalidad que den más garantías de atención y de calidad a la población. Y, por último, un Real Decreto que está también en ciernes, que va a tener un clarísimo impacto en la profesión médica, que va a ser el Real Decreto por el cual se va a regular la recertificación de profesionales. Este es un mandato tanto de la Unión Europea a través de la directiva como también de las normas legales que regulan la profesión en España y hay un acuerdo en un foro radicado en el Ministerio de Sanidad, que es el Foro de las Profesiones Sanitarias, en el que se ha acordado un estímulo a través de la Organización Médica Colegial y también de las sociedades científicas de los procesos ya puntuales de verificación de ese mantenimiento de la competencia por parte de los profesionales sanitarios. Por lo tanto, recoger esta experiencia que estoy teniendo en el día de hoy, he estado en una mesa redonda y ahora en el acto de inauguración, del pulso que tiene la profesión médica respecto de tantos y tantos problemas, tantas y tantas variables que tiene el quehacer médico en cualquier país y mucho más en este nuestro, con una estructura bastante descentralizada y yo creo que con bastante orgullo de la corresponsabilidad de haber conseguido un país que, aún descentralizado, tiene un objetivo común y es seguir avanzando, seguir superando las dificultades y conseguir una mejora para la población en manos de nosotros, que somos los responsables de dotarles de algo tan importante, tan vital como es el cuidado y seguramente la salud. Pues nada más, muchas gracias y que el Congreso sea muy efectivo. Estimados miembros de la mesa, autoridades, presidente de la Sociedad Española de Medicina General, Antonio Fernández Pro, de la Sociedad Española de Medicina General Comunitaria, Salvador Tranche,
miembros de la Junta Directiva Nacional, presidentes autonómicos de Semergen, compañeras, a todos mi más cordial bienvenida al 39º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen. Un año más nos encontramos en un foro científico excepcional cuya puesta en escena ha sido posible gracias a la ilusión, compromiso y dedicación de más de 40 profesionales dirigidos magníficamente por los presidentes del comité organizador y científico. El trabajo realizado arduamente durante 2 años nos permite ofreceros un programa científico de alta calidad y coherente con las directrices que emanan del mapa de competencias del médico de familia. Desde que tengo el privilegio de ser presidente de Semergen, he aprovechado este discurso inaugural para realizar una revisión crítica de la situación de la atención primaria en España, para denunciar las condiciones laborales y profesionales que sufrimos los médicos de familia y para subrayar el trato, a veces injusto, que recibimos de los responsables sanitarios. Como hemos sabido, hemos pasado y todavía estamos pasando por tiempos complicados, con importantes recortes que han condicionado una gran desigualdad de la sanidad entre las diferentes comunidades autónomas y una gran preocupación entre los profesionales de la atención primaria. De hecho, en la encuesta que realizamos todos los años a nuestros socios, el 90% de los médicos valoran que la atención primaria en España no ha cambiado en los últimos años. Es más, casi la mitad de los encuestados son poco optimistas respecto al futuro de la atención primaria. Sin embargo, hoy no voy a profundizar en estas cuestiones. Hoy toca hablar de competencia científica profesional, de mantenimiento y actualización de conocimientos y habilidades acorde con la información científica más reciente y relevante para la atención primaria. Estas premisas condicionan que hoy, en este acto inaugural, ponga el foco en 3 aspectos vinculados a la razón de ser de un congreso. Es momento, por tanto, de hablar de reconocimiento, de celebración y de felicitación. Reconocimiento porque, queridos amigos, estamos en uno de los congresos médicos más importantes de nuestro país. Me atrevería a decir que el mayor evento formativo que anualmente se lleva a cabo en España en el campo de la medicina. En efecto, el Congreso Nacional de Semergen agrupa al mayor número de médicos, actividades y comunicaciones científicas de todo el ámbito nacional. Además, seguimos manteniendo una estructura basada en 4 días de duración para poder acoger todas las actividades científico-formativas que precisa el médico de familia a la hora de actualizar sus conocimientos. Por este motivo, necesitamos la legítima necesidad de recibir formación a través de estos foros. No es justo que se plantee por parte de algunos grupos políticos la tributación de la formación que proviene de los congresos de las sociedades científicas. Y no es justo porque, además del impacto científico fundamental objetivo de estos congresos, sin duda hay otros objetivos y cuestiones que todos conocen y que afectan al impacto social y económico en las ciudades que nos acogen. ¿O no, señor alcalde? Pregúntele a los restauradores, pregúntale a los taxistas, pregúntele a los hosteleros. Estamos creando riqueza intelectual, claro que sí, pero también económica. En definitiva, reclamamos coherencia para poner fin a propuestas que pretenden penalizar fiscalmente la formación y la actualización de competencias de los médicos en los congresos, acciones que solo benefician a los pacientes. También es momento de celebración, porque año tras año conseguimos superarnos y seguimos rompiendo récords. Incrementamos el camino así de la excelencia formativa. Y es que en este año 2017 contamos con la impresionante cifra de 4.517, ayer ante notario, en un notario de Granada, a mediodía, 4.517 inscritos, 4.346 comunicaciones, 200 moderadores, 300 ponentes, 160 actividades científicas. Unos números que hacen que me sienta plenamente orgulloso de la gran consideración que tiene este encuentro científico entre los profesionales médicos de España. Por ello, no puedo más que transmitiros mi agradecimiento, ya que sois vosotros los que hacéis grande Semergen y los que contribuís participando a afianzar la calidad de la atención primaria en nuestro país. Asimismo, es momento de felicitaciones. Es preciso, por tanto, agradecer una vez más a todos los organizadores del Congreso su empeño y dedicación
para que este evento constituya todo un éxito. Las cifras que he comentado avalan mis consideraciones. También quiero agradecer públicamente la contribución que hacen todos los asistentes que presentan sus comunicaciones científicas extraídas de su trabajo diario y que ponen en valor la actividad que realizan en el día a día en sus consultas. Sin ellos, no sería posible avanzar en el objetivo fundamental que tiene nuestra sociedad para convertir los congresos en foros de crecimiento curricular y de desarrollo profesional. Pero no solo eso. Semergen tiene otros objetivos que centralizan nuestro empeño y esfuerzo: formación de calidad, desarrollo profesional continuo, investigación y participación de los médicos residentes. Anualmente organizamos más de 30 congresos autonómicos y jornadas nacionales de grupos de trabajo. Concretamente, en el año 2016 pudimos dar formación a prácticamente el 30% de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud. Una cifra de la que nos sentimos muy orgullosos y que subraya el papel fundamental que tiene la sociedad con la formación de calidad en la atención primaria y su compromiso con la excelencia del conocimiento científico. También nos sentimos especialmente satisfechos de haber hecho realidad uno de nuestros grandes objetivos: impulsar la necesaria reevaluación de las competencias científicas de los médicos a través de nuestra herramienta DPC Semergen. Estamos ante un instrumento de formación y actualización de conocimientos y competencias profesionales que la sociedad ha desarrollado de forma pionera en el ámbito de la atención primaria y que se encuentra bajo el amparo de las recomendaciones de la Unión Europea de la Directriz 55/2013 sobre cualificación profesional. En este sentido, nos complace saber, según la encuesta que he referido previamente, que casi el 85% de nuestros socios está de acuerdo con la validación periódica de la colegiación y con la necesaria recertificación del médico de familia, acorde con el mapa de competencias y que ya está pilotando Semergen. Esta pretensión es ya una realidad que se puede constatar en este Congreso Nacional, ya que nuestros compañeros de Andalucía vivieron esta experiencia a principio del pasado mes de mayo en su Congreso Autonómico. Por consiguiente, todas las actividades congresuales están acreditadas sobre la base del mapa de competencias del médico de familia. Con esta iniciativa, Semergen responde a su compromiso de ofrecer a los médicos de atención primaria instrumentos eficientes que permitan mantener y mejorar sus competencias a lo largo de toda su vida profesional. Creemos firmemente en la formación continuada, en el desarrollo profesional y en la necesaria recertificación de los médicos de atención primaria. Es más, consideramos que constituye un compromiso ético y social y nuestra razón de ser como sociedad científica. Un congreso de estas características es un foro de formación, pero también de investigación, con mayúsculas. La investigación y su impulso en atención primaria es una apuesta firme de Semergen. Ha sido y es la consigna de nuestra sociedad desde que comenzamos hace 5 años nuestra singladura en la Junta Directiva Nacional de Semergen. Somos una sociedad científica plenamente comprometida con la investigación a través de proyectos colaborativos y multicéntricos de calidad que se materializan e impulsan desde la Agencia de Investigación y Red de Investigadores de Semergen. En la actualidad, tenemos en desarrollo más de 25 proyectos de investigación con la inclusión de más de 15.000 pacientes repartidos por toda España. Algunos tan emblemáticos como el estudio Ibericán, que lleva incluidos casi 7.000 pacientes con un seguimiento de 4 años, y otros finalizados como el estudio PICAF, primer estudio que analiza en España la fragilidad y dependencia en el paciente anciano de atención primaria en nuestro país. Por estos motivos, la Fundación de Investigación de Semergen apoya, anima y colabora con becas a los compañeros inmersos en proyectos de investigación relacionados con la atención primaria. Y para muestra subrayar que en este Congreso se han presentado 115 proyectos de investigación. Para Semergen es crucial no solo la presencia de residentes, sino la participación de los mismos. Para ello, los hemos incluido en los órganos rectores de la sociedad y en las actividades formativas y de investigación. Saben que es así y por ello nos eligen. La demostración inequívoca de esta afirmación es el hecho de que casi el 40% de los residentes de medicina familiar de toda España son socios de Semergen. De hecho, 1.877 nos acompañan durante estos días. Es decir,
que de los 4.517 hasta ayer asistentes al Congreso Nacional, prácticamente la mitad son médicos residentes. Pero además de asistir para formarse, participan, como demuestra el gran número de comunicaciones que han presentado a este Congreso. Apreciados residentes, representáis un presente brillante y un futuro prometedor. Estáis comenzando vuestro camino profesional en una de las especialidades médicas más completas y enriquecedoras que existen, y en Semergen tenéis una compañera incansable que os dará siempre apoyo incondicional. Aprovechad todas las herramientas de desarrollo profesional que os ofrece Semergen, como son el grupo de trabajo, los proyectos de investigación o los manuales Resilaf, Resimecum y Resurgencias. Participar activamente en todas las jornadas y congresos y comprobaréis la prometedora perspectiva médica que Semergen tiene para vosotros. Para finalizar, no puedo olvidarme de los otros grandes protagonistas de Semergen y para los que se dirigen todo nuestro esfuerzo y empeño profesional. Son los pacientes. Nada de nuestro trabajo tendría sentido si no fuera por el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas. El acertado lema elegido por el Comité Científico para este Congreso, el paciente complejo, un reto de la atención primaria, pretende reflejar el crecimiento constante en las consultas de atención primaria de pacientes con múltiples patologías y necesidades complejas de atención. La atención a la cronicidad implica cambios en las políticas sanitarias y en la organización asistencial. Esto supone cambiar el modelo, pasando de la atención de la enfermedad aguda a un modelo de atención centrado en la patología crónica. Sin duda, al amparo del excelente programa científico y durante estos 4 días podremos actualizar los conocimientos para el abordaje óptimo de la fragilidad en atención primaria. Pero tampoco podemos olvidarnos que Semergen apuesta firmemente por la formación y el autocuidado de los pacientes. Llevamos organizando de forma pionera desde hace más de 5 años el Congreso Nacional de Pacientes Crónicos, cuya 6ª edición tendrá lugar el próximo mes de abril en la ciudad de Córdoba. También debo mencionar la web de Pacientes Semergen, una iniciativa que cumple 4 años y que responde a la vocación de servicio al ciudadano y de formar a los pacientes. Y, como no, destacar nuestra red solidaria de la sociedad Semergen Solidaria, liderada por un equipo excepcional de profesionales de la atención primaria que nos está permitiendo acceder a la población más vulnerable, incrementando su acceso a la salud e impulsando actividades de investigación en campos donde existe muy poco conocimiento, como puede ser el maltrato al anciano. Voy concluyendo. Nuestra sociedad progresa y crece con ilusión, seguridad, confianza y compromiso. Somos una sociedad científica abierta que potencia la colaboración multidisciplinar, abierta al diálogo, a la innovación, a la investigación y a la excelencia de las competencias profesionales. Desde 2012 hemos reafirmado y potenciado el papel de Semergen en la medicina femenina de España, pero todavía nos queda camino por recorrer. Por eso estamos plenamente comprometidos en seguir impulsando nuestra sociedad desde la Junta Directiva que me honra presidir. Apreciados congresistas, os esperan 4 días de intensa actividad, con ponencias y talleres orientados a la calidad, basados en la evidencia más reciente y que os permitirá actualizar conocimientos para trasladar a vuestros pacientes a partir del lunes. Disfrutad al máximo, aprovechad para preguntar, conversar, compartir y crecer. Con vuestra dedicación y esfuerzo, durante estos días estaréis construyendo un futuro mejor para la atención primaria en España. Finalizo felicitando al Comité Científico por el excelente programa, al Comité Organizador por su trabajo constante durante casi 2 años y su capacidad para gestionar un evento de semejante envergadura. Mi agradecimiento a Semergen Andalucía, a nuestros responsables de congresos de la Junta Directiva Nacional, a los 44 grupos de trabajo de la sociedad, a todos los ponentes y moderadores, a la Secretaría Técnica, al personal de la sede de Semergen. Enhorabuena a todos los que han hecho posible el 39 Congreso de Semergen. Nuestra consideración afecto a las autoridades presentes, por supuesto a la Junta Directiva Nacional, a los ponentes, a los moderadores, congresistas, Secretaría Técnica, Industria Farmacéutica. Gracias por vuestra colaboración. A todos ellos y a vosotros, gracias por vuestra presencia en este Congreso y por el apoyo constante que recibimos de todos vosotros para seguir haciendo de Semergen cada vez más grande. Bienvenidos, muchas gracias.
Tiene la palabra el excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Granada, don Francisco Cuenca Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Su director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, querida Lola, directora general del Gobierno andaluz en materia de política sanitaria, presidente de la Organización de los Médicos, de las organizaciones médicas colegiales, presidente del Congreso, presidente de la organización y del comité organizador, presidente y representante de los colegios médicos territoriales, presidente del Colegio Granadino de Médicos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenida a la ciudad de la historia, del patrimonio y también de la ciencia y del conocimiento. Como le han dado todos los presentes en la mesa, le han dado la bienvenida, casi que no debería yo hablar, yo no voy a hablar evidentemente de cuestiones médico-científicas, pero sí me gustaría de alguna manera destacar el hecho de que están ustedes en una ciudad maravillosa que se siente también espacio de reflexión necesaria. Esta ciudad se ha volcado, su ayuntamiento se ha volcado con la organización y agradezco que el presidente lo haya referido en ese sentido, no solo por el impacto económico que supone en la misma, desde el punto de vista socioeconómico, por supuesto, creo que se ha batido récord y algunas cuestiones tendrán que ver en ello, en cuanto a la participación, presidente, y también porque creo que en esta ciudad, y así lo entendimos desde el primer momento, queremos devolverle a los profesionales, a las profesionales, queremos devolverle su compromiso permanente con lo más importante que tenemos en la sociedad, que es la atención sanitaria. Verán, no es casualidad del hecho de que esta ciudad se haya convertido no solo en sede de este encuentro, recientemente hemos sido reconocidos además como espacio privilegiado para el desarrollo de eventos, reconocido además por el Ministerio del Gobierno de España como ciudad de la ciencia y el conocimiento, con el valor que sale de su propia universidad y de los espacios formativos, especialmente en el ámbito biosanitario, en el ámbito médico, y no solo es referente en el ámbito, como le decía, desde el punto de vista científico, sino también en mucho avance en el ámbito sanitario, sociosanitario. Hay numerosas empresas e instituciones que trabajan aquí, que son vanguardia y que son pioneras en el ámbito biotecnológico, y que el hecho de que este congreso, como le decía, esté aquí, viene también a sumar ese espacio de necesaria reflexión también en algo que creo que está en un momento crucial, y a ello me voy a referir. Quiero aprovechar especialmente mi intervención para reconocer el valor de esta profesión. Y lo digo porque vuestra profesión sustenta al final, junto con la educación, yo soy docente, el hecho de que posiblemente los hechos o los pilares básicos que tienen que ver con la transformación de una sociedad, con la atención de la ciudadanía y, sobre todo, lo más importante, con la dignidad de la vida. Hablaba el presidente del comité organizador del momento de dificultad en el que nos encontramos. Eso, hablarlo en el marco de un ayuntamiento, se supone prácticamente el día a día, en el ámbito de una administración pública, pero yo creo que hay algo mucho más importante. Por distintas cuestiones, este alcalde que le habla lleva un año hablando con distintos ámbitos profesionales, el propio presidente del Colegio Médico lo sabe, el Colegio de Enfermeras, ámbitos institucionales, representantes de distintas instituciones empresariales, sindicales, sobre el momento crucial que vive la atención sanitaria. Y después de meses de escuchar, de reflexionar, de demandar y de exigir, uno llega a dos conclusiones fundamentales. El primero, el que posiblemente todo está tan cambiando que se hace imprescindible y necesaria la reflexión también en todo el marco de atención a las personas, especialmente en los pilares básicos de los que estamos hablando, especialmente en el ámbito sanitario. Y segundo, que cualquier tipo de decisión que se tome, cualquier tipo de modificación, de avance, debe de hacerse junto a los profesionales y con la complicidad de los profesionales. Agradezco que Lola lo planteaba en esos términos y en ese marco, porque creo que es determinante. Insisto, es tan importante, tan crucial el momento que vivimos en muchos ámbitos, que especialmente en la atención a las personas, en esos pilares básicos, se hace fundamental no solo reconocer ese espacio, sino también la complicidad y la participación en cualquier toma de decisión, como bien decía antes la directora. Me parece determinante, por eso, reconocer también en este momento, en este congreso, el papel que ejercen los profesionales, las profesionales con su praxis, sino también con su bienestar y con el respeto a los pacientes, hacia toda la sociedad. Y lo hacen día a día, con su formación, con la formación de este propio congreso y con esa actitud que traspasa las puertas de las consultas
y los centros de atención primaria. Es buen médico, es una buena profesional, quien lleva la bata blanca en forma de metáfora dentro y fuera de su propia consulta. Todas y todas tenemos la inmensa fortuna de conocer y haber tratado a médicos así, y les digo además como ciudadano el inmenso agradecimiento que su profesión, y créanselo, que creo que para poder avanzar, primero hay que creerse el valor de la profesión, para poder, permítanme también trasladarle el reconocimiento de quienes estamos en administraciones que sabemos valorar ese tipo de, no solo de formación, como les decía, sino también de la traza permanente de su impronta. No tengo muchas más palabras, porque a eso me remito, pero sí agradecer nuevamente al comité organizador, al presidente, el haber elegido Granada. El seguir estableciendo alianzas entre vosotros me parece determinante. El que haga un marco de colaboración, exista un marco de colaboración público-privada en el marco de la investigación, que sigamos demandando, exigiendo que no se retroceda ni un solo euro, tanto en investigación y su desarrollo como en la aportación, evidentemente, en el marco pilar básico, como es la sanidad y como es la educación, y venimos a seguir investigando, a formando y a seguir generando el prestigio que día a día requiere esta sociedad. Están ustedes en la ciudad más bonita del mundo, lo dice su alcalde y lo dice mucha más gente. Por tanto, espero que la disfruten, que la conozcan, que sepan valorarla como lo sabemos hacer los granadinos, y les deseo sobre todo una magnífica estancia en esta ciudad. Sin más, volviendo a felicitar y agradecer y deseándole unos magníficos días en Granada, muchísimas gracias y queda inaugurado el 39 Congreso Nacional de Semergen. Gracias y bienvenidos. Muy bien, me ha gustado mucho. Gracias, alcalde. Ahora vamos a subir a la terraza, donde está previsto un cóctel que durará aproximadamente una hora y media, para después del cóctel, ya tranquilos, bajar nuevamente a esta sala donde está previsto un concierto de la Orquesta Ciudad de Granada, acompañado de baile flamenco, para hacer esa simbiosis de la música clásica y a impregnarla del arte andaluz y arte granadino. O sea, nos volvemos a ver a las 11 de la noche aquí otra vez. Ha habido una moción en el Congreso, bueno, pues se devolverá. Menos mal que Ciudadanos la paró. Si te pusiera Granada precios